Y abrimos nuestro mirador en Radio Torre Pacheco de cada miércoles y hoy, pues como siempre, damos la bienvenida a Miguel Galindo. Muy buenos días, Miguel, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. Bueno, pues me alegra saberlo. Aquí estamos con esto que casi nadie sabía lo que decía. ¿Cómo? Mundo, demonio y carne. Claro, es que nos preguntas y digo, bueno, sí, sé lo que quiere decir cada palabra, pero tal como lo dijiste, no. Es que es así, tal y como lo dije. ¿Eh? Claro, es que soy muy viejo. Ya está. Esa es la Es explicación, cosa ¿no? del carnet de identidad, nada más. Nada más. Bueno, pues lo vamos a descubrir enseguida Vamos a descubrirlo. porque vas a A, empezar ya. a muchos les va a gustar porque les gustan todos estos cuentos. Les gusta. Que no son cuentos, que son historias. Pues aquel chiquillo tocaba próximo a un acontecimiento del que no tenía zorra idea de qué iba. Solo sabía que su madre se estaba dejando la vista bordando a destajo porque había que pagar un menudo traje de caballero de la Orden de Calatrava, con una enorme cruz colorada en el pecho, y que él tenía que estrenar para 3 o 4 años después su hermano volver a calzarlo y ponerle punto final a la historia. Una primera comunión envuelta y revuelta de una primera confusión. Era algo así como su primera iniciación, en realidad. Se le iniciaba en un mundo lastrado de miedos, prohibiciones, oscuridades y castigos que marcarían al crío aquel durante un buen y largo tramo de su vida. No recordaba cuando encontró una fe, que en realidad fue una pérdida de su fe primaria y natural. Quizá que la más auténtica y única que jamás tuvo, la que perdió, no la que encontró. Antes de estrenar el uso de razón, ese zagal se vio frente a un Dios prohibidor y amenazante, terrible, desde sus nubes de algodón y barbas blancas y largas, con unos ojos de donde salían chispas, un dedo acusador y señalizador, ceñudo, tocado por un triángulo equilátero que cobraba vida propia en su libro de historia sagrada. Y luego cobraba efectividad en sus trémulos sueños. Una catequesis reveladora de cielos e infiernos, el primero embobante y el segundo acojonante, hecho de fuego y torturas eternas. Dios está en todo y te vigila desde ese mismo todo, también desde las botas a domar por nuevas, duras como madera, desde los tebeos y los cromos, desde el pan con el terroso chocolate tárraga, desde las tabas y las caniques, desde las calles y los recreos en la escuela, en los juegos y en los trabajos. No lo entendía como un ente estático, sino majestático, un ajustador de cuentas. Al chiquillo, que dado lo aprendido, se dio cuenta que era rematadamente malo, gracias al sentido del pecado al que un ángel sobre su hombro derecho, claro, le administraba, y un demonio sobre su hombro izquierdo, naturalmente, le suministraba. También le fue descubierto que para no condenar su frágil, pero eterna, eso sí, alma, tenía la oportunidad ilimitada de acudir al kiosco que había dentro de la iglesia, llamado confesionario, donde el cura del pueblo, aquel ser asotanado de negro, al que todo el mundo parecía guardarle la sombra, se los perdonaba a cambio de soltarle todo el lastre de sus instintos y cumplir una penitencia correctiva adecuada.
una especie de entrenamiento contra el mal. Ese crío pensaba que si su catecismo ripalda le decía que Dios estaba vigilante desde todas partes, en los sitios, los pensamientos y las cosas, y era él el ofendido por sus continuos y nunca redimidos pecados, no sólo ya estaba dado por enterado ese Dios, sin ninguna clase de intermediario figón, por muy de negro que se vistiera, sino que valdría disculparse en cualquier lugar y a cualquier hora, en la intimidad, tú y tu Dios, sin tener que buscar a su representante en el pueblo, que no se enteraba si no se lo contabas tú. Dios está en todas partes, está dentro de mí, sabe cómo soy, ¿por qué tengo que ir a contárselo a quien no lo sabe? Y yo quería consultar esto. Perdón, el crío. Y pensó entonces que si se lo callaba, nunca lo sabría. Pero si lo decía, podía liar la de Dios es Cristo. Naturalmente o no, hizo lo segundo, porque indagando se llega a Roma y se enteró, sí, se enteró, y aquel niño supo, poco más o menos, que Dios no habla con la gente. ¿Cómo va a hablar contigo? Salvo con los curas y los santos, que son santos con permiso de los curas, por cierto. ¿Qué clase de basura se creía que era él para decirle nada a Dios directamente? Que qué barbaridad más grande. Y se le ordenó confesarse de esa misma tamaña atrocidad un día de mayo comulgadero. Apenas traspasado tan mal encarado bautismo a sus temblequeantes primeros 7 años, hubo de afrontar una especie de confirmación de todo lo dicho, aún sin entender bien quién ni por qué lo dijo, ni para qué. Mas esto lo contaré en otra ocasión, si ustedes me dan venia. Pero el único confirmando, o así le parecía, era que su único interés por aquel entonces se centraba en los nidos de tutubíes que apadrinaba en los pinos de la cerca, en sus apenas alzadas de tercio de talla sobre el suelo. Y otra cosa que le preocupaba era, nada más y nada menos, que lo del mundo, el demonio y la carne. El mundo, o sea, los 3 enemigos del alma, nada menos. El mundo era todo lo que existía y lo rodeaba por todas partes. Para aquel chiquillo el mundo iba desde la Concha a las Salinas. Incluso si huyese de tan maligna mundalidad, nunca, jamás lograría salir de tal mundo. Otra cosa a no entender, se decía a sí mismo, era que ese Dios que lo cuestionaba y le pedía cuentas constantemente, lo hiciera nacer precisamente en un mundo hostil, en las que tenía todas las de perder, y que ya le señalaba como enemigo del alma, a la que esa era otra, aún no había dado con ella, con el alma, ¿eso qué era? Si Dios ha hecho y está en el mundo, ¿cómo es posible que nos lo ponga como perdición? Anda, que menuda castaña, ¿eh? El demonio era ya de mucho cuidado. Un ser al que le entregaba Dios. Dios me entregaba al demonio, de noche y de día pegado a él, alerta en su conciencia y aún sin consciencia, y pendiente solo de perderte para, cuando la espichara, por llevárselo como combustible al infierno. Le decían que Satanás o Lucifer
fue un ángel que se volvió diablo, como él mismo igual podría volverse, pero que ningún demonio podía volver a ser ángel. Estoy más perdido que Carracuca, se decía el zagalico, a decir de su abuela. Si un bueno se puede volver malo, pero al revés no funciona la cosa, y eso en un ángel nada menos, pues en mí, que soy 4 palmos de mierda, barruntaba. La carne no se explicaba muy bien de qué iba la cosa, ni tampoco quería explicársela. En principio empezó a mirar raro el plato cuando tocaba pollo. Luego, un amigo de los mayores le dio a entender que no era esa carne, sino la de uno mismo y la ajena. Pero tampoco se imaginaba mordiendo ni mordiéndose. Así que se mantuvo atento a la jugada antes de preguntar a nadie que podría mandarlo otra vez, y ya iban no sé cuántas, al sombrío kiosco del confesionario. Hasta que su propia naturaleza le descubrió cuán apetecible era la chicha ajena cuando le culebreaba la sangre al ver a las criaturas contrarias, de incipientes atributos que ya no miraban con inocencia, aun sin saber tampoco qué era la puñetera inocencia. Aquel zagal se hizo zagalón y supo un copón, que en verso, pero lo aprendió mal, torcido. De hecho, tuvo que desaprenderlo y aprenderlo todo de nuevo varias veces. E incluso puede que le quedara algún raguñoso trauma que otro de sus refriegas, ya insalvables, aunque disimulables, y con suerte superables. Esa es la marca / lacra de la casa que portamos muchas generaciones en un tiempo sin tiempo, de una época opaca, en una edad sin salida y casi que sin esperanza. Cuento la historia de aquel chiquillo por si alguien se reconoce en ella y le sirve de algo este cuento, que no es ningún cuento, aunque solo sea para exorcizarnos. Yo me he tropezado con él, con aquel chiquillo, de vez en cuando a lo largo de mi vida, y nos hemos reconocido el uno al otro y nos hemos sonreído al cruzarnos. Pero al final cada cual se ha ido por su camino, aun siendo el mismo camino. Bueno, pues ya nos has leído, Miguel, en directo el artículo Mundo, Demonio y Carne. Ahora vamos a conocer los comentarios. ¿Se habrá reído la gente? Hombre, yo me he reído un poco. O sea que afortunadamente estoy a micrófono cerrado y sí. También se puede llorar, ¿eh? Sí, me he reído. Hombre, yo me he reído en este caso. En llorar no me gustaría, pero sí me he reído. Primer comentario, el de María. Me encantan estos artículos que llevan consigo una remembranza, como tú las llamas, de tu niñez. Escribe alguno de vez en cuando, por favor. Lo del título se lo he preguntado a mi madre y me ha dicho que son los pecados capitales o algo así, ¿no? Sí, los pecados capitales. Vamos a ver, los enemigos del alma. Catecismo Ripada ponía los enemigos del alma. 3. Mundo, demonio y carne. Bueno, oye, pues, María, tú y Micaela ya sois 2, pidiendo este tipo. Sí, yo siempre soy de las que piden también este tipo de remembranzas, sí. Como la llamamos. Bueno, pues mira, de vez en cuando haremos alguna. Estupendo. Comentario de Mondovilio. Hacía décadas que no oía lo de los principales enemigos del alma, como tú también los llamaban. A mí también me ha hecho rememorar andanzas de mi crianza. Aquello hizo mucho daño a nuestra generación y nadie lo ha reivindicado todavía. Efectivamente, aquello, bueno, es que eso, el daño que hizo es tan impalpable, y tan indimensionable que no se puede establecer concretamente el daño que hizo, pero hizo mucho durante muchísimo tiempo. Hubo generaciones
que llevábamos dentro auténticos dramas y auténticos traumas. Y yo lo he revestido de la forma más amable, para que la gente se ría, no para que llore. Otra cosa es que se aburra, lo siento mucho, eso no lo puedo evitar. Pero el daño que hizo, bueno, eso lo sabemos los que lo sabemos. Conocemos ahora el comentario de Monse. También yo recuerdo esa barbaridad. Fíjate, aunque muy poco. Creo que a mí me tocó ya un nuevo catecismo. Esta noche lo recordaré con Mondo, que para eso es mayor. Bueno, mayor que tú, más joven que yo. O sea, fíjate dónde estoy yo, en lo alto de la palmera. No, hombre, ese catecismo seguro que tú no. Catecismo Ripalda, estoy hablando de los años 50. Claro, yo, fíjate, puedo decirlo Madre que mía. yo todavía no había nacido. O sea, Fíjate. del siglo pasado. Ese es el catecismo, que tenía algunas cosas interesantísimas. Cuidado, ¿eh? Yo creo que ni siquiera el autor del catecismo lo sabía que aquello podía ser tan interesante. Pero claro, había otras cosas. Pero, por favor, lo del mundo demonio y carne, eso era ya la leche. O sea, andábamos todos mirando a ver si eran los enemigos del alma, que estábamos en peligro de muerte y de ir al infierno, donde coño estaba cada uno de esas cosas. Comentario de Pedro. Ese Dios, ajustador de cuentas, como tú dices, yo no lo he vivido. Soy de la generación del Vaticano II. Ah, Pero qué suerte. sí que mi padre me contaba aquella barbaridad con que a vosotros os educaron. La verdad es que no entiendo cómo las religiones arcaicas y apocalípticas pueden atraer a fieles y creyentes. Vamos a ver, todas las religiones en su origen son arcaicas y todas son apocalípticas, porque les interesa serlo. Las religiones primero nacen para guiar y acaban por dominar. Son dominadoras. Y en determinados casos, como en una posguerra, donde sufrimos una guerra civil, donde la derecha machacó a la izquierda, pues se une política y religión. Y al unirse, pues claro, salen todas estas barbaridades, dictaduras del terror, donde tanto civilmente como religiosamente te machacaban y te metían entre pecho y espalda vamos, aquello era terrible, eso era tortura mental. En fin, aquello pasó. Comentario de Mercé. Mi tía abuela, ya sabes quién te digo, me advertía en secreto de lo que ella misma llamaba excesos del catecismo. Sí. Fíjate lo que Sí. decía. Lo cierto es que echando la vista atrás jamás podré agradecerle lo que me ayudó a no cerrar la mente y mantenerla abierta. Pues si tuviste una suerte de tener a esa mujer cerca, tremenda, porque tu tía abuela era una libre pensadora en un tiempo equivocado, ni más ni menos, y tuvo pues que librar su personal batalla pues entre aquello donde querían manipularla y destruirla y chafarla con mantener al menos el espíritu libre. Comentario de Miguel. Hola, tocayo. Hace semanas y ya tocaba. El de hoy debería ser dedicado a nuestros nietos como punto de referencia de dónde vienen sus abuelos y como punto de partida para tratar de cosas importantes y determinantes, porque la nada tampoco es buena, existen unos valores. Claro, la nada tampoco es buena. No es buena la nada porque la nada es falsa. La nada no existe. Y han nombrado lo de los nietos. Si tengo que ser sincero, tal y como siento y pienso, y mira, lo voy a ser, tocayo, lo voy a ser, yo no contaría con eso de los nietos. O sea, vamos a ver. No hablo de los míos ni de los de nadie, hablo en general. Esa gente, esa generación, esas generaciones, ahora mismo se dividen en dos. Una, están catequizados hasta la médula por los mismos errores porque tienen que hacer una comunión social, o no creen absolutamente en nada,
ni en lo uno ni en su contrario, lo cual es igualmente negativo. Lo que hay que conocer es la verdad, lo que ocurrió y lo que ocurre, lo que fue y lo que es. Pero hay que basarse en unos valores mínimos y corregir lo que está mal. Y no, simplemente no existe. O están abducidos, y ahí tienen mucha culpa la sociedad y sus propios padres, porque tienen que hacer una boda pequeña, o están abducidos o simplemente están dejados de la mano de Dios y del diablo. O sea que eso es lo que hay y eso es lo que tenemos. Yo no confiaría mucho, tocayo. Bueno, ahora vamos a conocer el comentario que envía Fernanda. Te sigo, aunque es la primera vez que te escribo. Localicé el link del infierno de la pasada semana, Sí. ese de la NASA, y he de decirte que me impresionó al mismo tiempo que me liberó. Si yo llego a ver esa demostración hace 20 años, me traumatiza para el resto de mi vida. Te doy las gracias por el libre pensamiento que nos aportas. No tienes por qué darme las gracias, porque yo creo que el libre pensamiento es algo que no es de nuestra propiedad. Tenemos la obligación de expandir el libre pensamiento y de compartirlo con la gente. Y esa es mi obligación moral. Si hay gente que sabe aprovecharse de eso, ya estoy pagado. O sea, por eso te digo que no tienes que darme las gracias por eso, ni mucho menos. Comentario de Adolfo. El otro día discutí con un amigo que decía que a pesar de todo en aquellas estructuras juveniles que brindaba aquella iglesia, también se encontraban cosas buenas que compartir y valores positivos de amistad. Y yo le contradecía diciéndole que aquello nos deformó a todos. Hombre, ese punto de vista también me lo cuenta mi querido amigo Manolo. También me dice eso. Hombre, cuando no hay otra cosa, todo vale. Y entonces no había otra cosa, no había dónde elegir. O jugabas en el futbolín que tenía la iglesia en el salón parroquial, o no jugabas. O te sometías o no te sometías. O estabas o no estabas. O dentro o fuera. No había otra cosa. Entonces, eso no quiere decir que aquello fuera lo óptimo. No, simplemente era lo único, no lo óptimo, lo único. Y de allí pues hubo de todo, hubo absolutamente de todo. Gente que salió como yo, escopetada, y otros pues que tardaron más y otros que tardaron menos en darse cuenta, y bueno, ya cada uno, el milagro de cada cual, como decía Saramago, el milagro de cada cual. Conocemos ahora el comentario de Eloísa. Yo soy muy joven y llegué a hacer la confirmación y todo eso. Lo que tú cuentas me parece de cuando el Pleistoceno, la verdad. Pero he de confesarte que con otras palabras y modos más atenuados, el fondo sigue siendo el mismo. Lo digo a modo de testimonio, sin juzgar ni una cosa ni la otra. Muy bien. Eloísa está debajo de un almendro, de Jardiel Poncela. Bien, Eloísa, efectivamente no se trata, vamos a ver. Yo, aunque parezca que estoy jugando, en realidad no estoy jugando. O sea, vamos a ver, aquellos frutos fueron frutos de aquella época. Ya está. Fue lo que hubo. Y de alguna forma y manera nosotros que tuvimos que luchar con aquello, pues bueno, pues eso nos sirvió también para en un momento dado revelarnos y ver que no es verdad todo lo que se cuenta, que hay que vivir como la liebre, con un ojo cerrado y otro abierto. Eso me enseñó. Y a buscar, sobre todo a buscar,
Porque si algo bueno tuvo aquello, fue que nos hicieron leer un evangelio que ni siquiera ellos entendían. Mal explicaban, lo mal explicaban, pero ni siquiera ellos lo entendían. Y a eso sí que me quedé enganchado. Entonces cuando busqué hasta debajo de las piedras, pues empecé a encontrar que junto a la mentira y el embuste también estaba la verdad. Comentario de Demetrio. Tus elucubraciones metafísicas, perdóname que las denomine así, No pasa nada. me hacen mucha gracia en el buen sentido y me interesan mucho. La verdad es que pocos críos, al menos hoy, llegan a preguntarse todas esas cosas que tú te planteabas. Es muy curioso. Hombre, hoy no. Por favor, hoy el crío que está yendo a catequesis lo único que sabe es que dentro de 6 meses le van a organizar una fiesta del copón. Ya está. Hoy no. Por favor. Y hoy está mal visto también, aunque lo intentan y lo dicen de cierta forma y manera, pero hoy el que no se mantenía dentro de los raíles, pues ya sabe, al fuego eterno, pero con todas las consecuencias. No es igual, afortunadamente. Comentario de Paquita. Todo aquello, gracias a Dios, pasó. Bueno, Sí. lo cierto es que creo que hoy no hubiera colado, dado la mentalidad actual. Sin embargo, admito que tampoco han dado con la tecla de comunicar valores auténticos y que sean creíbles, no sé. Vamos a ver, Paquita, no, hoy no hubiera colado, pero cuelan otras cosas. Hoy tú te ves, te oyes a los políticos de tu cuerda, digo tu cuerda afines a tu ideología, y te están pintando que como el poder caiga en manos de los del otro, bueno, la que va a venir, otra nueva guerra civil. Y hablo tanto de los de un sitio como los de otro. Por lo tanto, nos siguen catequizando a nivel político, a nivel económico, a nivel social. Nosotros seguimos catequizados y no nos damos cuenta. O sea, en ese aspecto no hemos evolucionado nada. Únicamente hemos cambiado el petate de un sitio a otro. ¿Estamos? Y el último comentario, que es de Ángel. Me gusta mucho cuando escribes algún artículo como este, en el que echas la vista atrás dentro de tus propias experiencias de chiquillo. Y me gustan porque nos ayudas a nosotros a hacer nuestras propias retrospecciones y analizarlas y compararlos pues con las tuyas. Algunas de ellas son muy comunes, otras ya no. Claro, comunes son todas. Porque eso nos pilló a todos por igual. Aquello era un gran y enorme rasero. O sea, las experiencias son comunes. Lo que pasa es que las mismas experiencias, cada persona las interpreta de una forma. Y eso enriquece. Eso enriquece a la sociedad. Yo las interpreto así, tal y como hoy hemos hecho este programa, y habrá otro que la interprete ligeramente o muchamente distinta a la mía. Y ahí es donde está la verdad, en las múltiples interpretaciones. Y si no, en medio de los dos extremos. Siempre se encontrará ahí. Bueno, pues estarán los comentarios que han llegado a raíz del artículo que hoy pues nos has leído, titulado Mundo, Demonio y Carne. Para la próxima semana, Religio Populi. Religio Populi, o sea, latín nada más y nada menos. Religión popular. Vamos a ver, voy a explicar por qué, ¿vale? Hoy hemos hecho una vivencia de niño. Atrás. Bien. El siguiente quiero que sea la misma vivencia, pero de ese niño ya hecho un hombre. Adulto, con hijos y responsabilidades y familia y de todo.
que también a través de un cura, este hermano y amigo mío, pues también he tenido. Eso es un polo de por qué. Y el otro polo porque estaremos muy cerca de lo que se llama Semana Santa, y esa experiencia viene muy a cuento de esa Semana Santa. ¿Vale? O sea, que vamos a tener una confesión de ese niño y una confesión de ese niño que ya es un jodido viejo, ya mayor. ¿Vale? Bueno, pues queda muy bien explicado para la próxima semana, el próximo mirador. Queda bien explicado, no sabemos si bien recibido. Bueno, pero ya sabemos de qué va. Ya sabéis de qué va. Ya lo demás ya se sabrá en su momento. Ya Pues Miguel, como siempre, agradecerte que estés aquí en Radio Torre Pacheco. No hay por qué. Y nos vemos en el siguiente mirador la semana que viene. Hasta el próximo mirador, que revelemos Religio Populi. Estupendo. Chao.